La ley en Estados Unidos, lo que tiene de bueno la ley para las visas de inversión es que no determina ningún mínimo para esto. Esta es la visa E2 de no inmigrante. Hay otras visas de inmigrante como la EB5 que sí establece un mínimo de inversión de $1.050.000, $800.000, etc. Establece mínimos. Pero para la visa E2 o para la clasificación E2 no hay ninguna. Hace unos meses llegó con nosotros una persona en una consulta que tuve, una persona de Colombia que había entrado a Estados Unidos con su visa de turista y acá en Estados Unidos decidió hacer un cambio de estatus para obtener la clasificación E2 de inversionista. Esta persona contrató a su abogado, hizo el caso, mandó el caso, el gobierno le pidió información adicional, contestaron, el gobierno le negó el caso. Con este abogado hicieron una apelación y cuando hicieron una apelación, el gobierno volvió a pedirle información. Y en ese momento llegó con nosotros a la consulta. Cuando yo tuve la consulta con esta persona, empezamos a charlar, a platicar y me contó su situación. Y básicamente se trata de una empresa que puso que tiene que ver con instalación de cámaras de seguridad en casas, en negocios, etc. Y esta persona invirtió solamente $17.000 en la empresa. De esos $17.000 había pagado como $8.000 al abogado. O sea que le quedaban como $9.000 que puso en la empresa. De esos $9.000 había gastado $2.000 o $3.000 en un vehículo. El otro dinero en la creación de la empresa, en marketing, en diferentes cosas y un poquito en equipo que necesitaba, inventario para el tema de instalación de cámaras. Entonces la inversión era muy bajita. Analicé el caso, vi qué es lo que el gobierno pidió y le dije, bueno, nosotros te vamos a ayudar, vamos a preparar esta respuesta para el gobierno y preparamos una respuesta muy extensa con muchos argumentos legales. Y finalmente el caso fue aprobado. Ahora, ¿cuáles fueron los secretos para poder lograr la aprobación de este caso? Y esta persona que obviamente está feliz en este momento en Estados Unidos porque ya estaba a punto, estaba muy cerquita de que le negaran el caso. Yo le dije, el tono del servicio de inmigración ya en esta es un tono muy directo, ya te están por negar el caso. Ya lo que te están diciendo es prácticamente que des ciertas pruebas, pero la idea es que te lo van a estar negando. Entonces ya mentalízate a esto, vamos a intentar rescatarlo y lo logramos. Ahora, la ley en Estados Unidos, lo que tiene de bueno la ley para las visas de inversión es que no determina ningún mínimo para esto. Esta es la visa E2 de no inmigrante. Hay otras visas de inmigrante como la EB5 que sí establece un mínimo de inversión de $1.050.000, $800.000, etc. Establece mínimos. Pero para la visa E2 o para la clasificación E2 no hay nada escrito en la ley. Y mucho se ve. Tenemos un video, aparte que pueden consultar después, que tiene que ver con cuánto tengo que invertir para mi visa de inversión. Y yo explico en ese video básicamente que la ley no dice nada. Ahora, aunque la ley no diga nada, nosotros lo que le explicamos al gobierno fue, primero, que la inversión que había hecho era suficiente para poder capitalizar la empresa, para poder pagar los costos de inicio. Eso fue lo primero que le explicamos. Lo segundo que le explicamos fue que justamente la ley no determina ningún mínimo. Entonces, mientras yo pueda mostrar un plan de negocios que sea realista, que esté bien armado, en donde se pueda clarificar cómo es que el negocio en un periodo de 5 años va a lograr generar trabajo, va a dar suficiente para que la familia del inversionista pueda vivir y pueda además generar ganancia para la empresa, con esos elementos es suficiente para que el caso pueda ser aprobado. Esto es lo que exige el gobierno, que el negocio no sea marginal. Entonces, le fuimos mostrando paso a paso, le fuimos dando argumentos legales, le explicamos a los oficiales del gobierno, del Servicio de Inmigración, qué es lo que decía la ley, cómo había que interpretar esa ley, y fuimos armando muy bien, de forma muy estructurada, la respuesta para finalmente lograr esta aprobación. Ahora, hay que aclarar un punto que es muy importante, y es el siguiente. Esta persona hizo un cambio de estatus dentro de Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos, la forma en que se manejan los casos es completamente diferente a cómo se manejan a nivel consular. Cuando uno va a pedir la visa E2 en el consulado americano en el país de origen, en ese momento el oficial consular es quien está tomando la decisión y uno
no tiene un abogado atrás que le esté argumentando a ese oficial consular. Es la propia persona que tiene que estar frente al oficial consular y explicarle y decirle y poder argumentar lo mejor que pueda para convencerlo de que realmente el caso es aprobable. Ahora, cuando se manda un caso dentro de Estados Unidos, normalmente es una oficina de abogados como la nuestra, que manda la petición al gobierno y entramos en un diálogo directo entre los abogados y el gobierno y finalmente el gobierno emite una resolución, emite una aprobación o si quiere pedir más información, como en este caso que hizo, pide más información. Cuando esto es así, tenemos la oportunidad en este diálogo de poder dar nuestros argumentos legales y poder explicarle y poder asegurarnos que el caso cumple bien con todos los requisitos y que el gobierno no va a tener problema en aprobarlo. Entonces, bueno, esto es lo que sucedió en este caso. Como se hizo aquí dentro, tuvimos esa oportunidad de diálogo con el gobierno y lo pudimos convencer de que era un caso aprobable y lo aprobó. Es récord para nosotros. Nunca habíamos tenido un caso de $17.000 solamente de inversión, así que eso fue fantástico, fue un golazo, fue excelente. Nosotros hemos tenido casos de $50.000, de $60.000, de $70.000 aquí dentro de Estados Unidos que se han aprobado sin ningún problema, pero esto nos da la pauta de que en realidad no importa tanto el mínimo, sino que importa es cómo está estructurado el caso, cómo está argumentado, cómo está explicado, cómo se le informa a ese oficial del gobierno de qué va este negocio, qué es este negocio, cómo voy a lograr estos objetivos que quiero lograr en este negocio. Entonces, de esta forma es que se puede obtener una aprobación para una E2. Ahora, si vamos al consulado, ahí es muy importante ver los criterios de los abogados envueltos en la preparación del caso, ¿ok? Nosotros recomendamos siempre inversiones mínimas por lo menos entre $100 y $150.000. Hay que ver muy bien qué consulado, porque en diferentes países, sabemos que hay algunos países que son más estrictos que otros y que el consulado americano pide a veces diferentes montos. Hay ciertos negocios que en ciertos consulados ya sabemos que no van a funcionar muy bien, en otros sí. Entonces es importante contar con la experiencia de un abogado que sepa del tema para poder preparar un caso sólido, que sea bueno y que sea finalmente aprobable, que es el objetivo, que es lo que nosotros queremos. Así que esta es la experiencia que tuvimos con esta persona, $17.000 de inversión, instalación en temas de cámaras de seguridad. Le pedimos a la persona además, lo fuimos llevando de la mano para que hiciera más cosas en el negocio, que tuviera personas contratadas, que tuviera facturas, que tuviera contratos, que tuviera muchas cosas para poder mostrarle al gobierno realmente que era un negocio viable y que era un negocio que podía ser exitoso. Así que bueno, esta persona se dejó llevar de la mano, siguió nuestros consejos, se la estaba jugando el todo por el todo, porque le dijimos, esta es tu última oportunidad, si no te tenés que ir del país. Confió en nosotros y obtuvimos el resultado finalmente de aprobación de este caso. Estamos muy contentos por esta familia que ya puede ya respirar con un poco más de tranquilidad, ya puede empezar a sentar raíces y bueno, ahora con ellos vamos a empezar a ver el tema de su renovación, ya los estamos guiando en qué es lo que tienen que hacer para ser exitosos en la renovación de su visa E2 o en su clasificación E2 aquí dentro de Estados Unidos y en el futuro ver estrategias de cómo pueden quedarse definitivamente y obtener una residencia permanente, una green card. Así que bueno, quería contarles esta noticia que fue muy buena. Si están interesados en tener una consulta con nuestro equipo, si quieren saber más sobre todo esto, pueden hacer clic en la información que está abajo del video para poder agendar una cita y con mucho gusto vamos a orientarlos en lo que ustedes pueden hacer para poder obtener esta visa. Que estén muy bien. Nos vemos.